La formación médica y especializada la hice en Pamplona y luego vine aquí de otorrino al antiguo Sondureta. Estuve 2 o 3 años allí y el entonces conseller, que era otorrino, el doctor Oliver Capó, me trajo a la Dirección General de Salud Pública con la idea de montar los programas de cribado auditivo en población escolar en la primera época. Luego ya fuimos bajando la edad de cribado a medida que la tecnología nos lo permitió, hasta que ya en el 2001 ya dispusimos de herramientas para poder hacer cribado neonatal. Tuve yo creo que casi 30 años con los programas escolares de detección precoz en bebés y a partir del 2012 me volví a la trinchera y me fui a Son Espases para seguir con el tema de la atención a los niños con deficiencia auditiva, hasta que me jubilé hace 3 años. Pues he estado en contacto. Ahora sigo como voluntario también en Aspas y veo niños que diagnostiqué de bebés y que ya tienen hijos.